pues empezamos un nuevo vídeo formativo con ánimo de seguir echando los números que un agente inmobiliario tiene que realizar para tener un buen negocio. Normalmente, según nuestro perfil, generalmente un agente inmobiliario es aquel que pues echa muchas horas hablando con personas, con clientes, con reuniones, enseñándoles viviendas, hablando por teléfono. Suelen ser pues perfiles los que tenemos pues muy sociables y suele estar también esa preferencia sociable bastante reñida con el hecho de echar números, ¿no? De ser pues una persona pues más calculadora, más analítica, más racional, más de pasar pues alguna hora haciendo estadísticas, números, etcétera, ¿no? Es algo que bueno, pues igual que los niños pequeños apartan las verduras, pues solemos hacer así. Pero son obligatorios cuando establecemos un negocio, no podemos fallar en ninguno de los campos, nos gusten o no, sea nuestra preferencia o no, sean las verduras que queremos apartar o no, estamos obligados a realizarlo. Por lo cual nos tenemos que tomar un poco este tiempo de hacer un análisis que vamos a establecer siguiendo un poco unas pautas, que no se nos olvide ninguna, ciertas pautas que tenemos que trasladar. Un análisis de nuestra persona, de nuestra empresa, un análisis del estado de nuestro negocio y de diferentes otras opciones que vamos a analizar en este vídeo. El primero es el conocido como análisis de DAFO, que es aquel que analiza nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Ese análisis DAFO lo podéis realizar para el negocio o para vosotros mismos, como persona o como empresa. El análisis DAFO genera primero un análisis interno y luego un análisis externo. Un análisis de forma interna primero las fortalezas y las debilidades y luego el análisis externo también de las fortalezas y de las debilidades que puede haber durante este año. Empezamos por la primera parte, por hacer un análisis interno de vosotros. Analizaros de forma interna cuál es vuestra fortaleza y cuál es vuestra debilidad. Un ejemplo, por ejemplo, cada uno va a tener obviamente una fortaleza interna. Un ejemplo puede ser los años de experiencia que llevéis en el sector, vuestro conocimiento del mercado, vuestro apoyo o la creación que habéis hecho por tener una marca o estar asociados a una marca. Esto es un ejemplo pues, de las fortalezas internas que vosotros podáis tener para este año, ¿no? Seguir analizando del mismo modo un análisis interno de vuestras debilidades. Las debilidades que podéis tener, como por ejemplo, pues si tenéis un equipo, pues la resistencia al cambio de algunos de vuestros agentes, si vais a cambiar de sistema porque el mercado ha dado un giro y tenéis que adaptaros, pues puede ser una debilidad porque tengáis personas en vuestro equipo que son bastante reacias a los cambios. Puede ser una debilidad que también os limite en mejorar funcionamiento, pues que tengáis personas pues a lo mejor con cierta desmotivación personal o con problemas personales, que no estén ahora mismo en un buen estado, ¿no?, de motivación. Eso también puede ser una debilidad interna que tenéis dentro de vuestro equipo o vosotros mismos, si estáis ahora mismo pues en una mala etapa o estéis desmotivados. Luego otra que también es bastante habitual, que nosotros pues de hecho prestamos servicio para que todas estas debilidades queden cubiertas con nuestra plataforma, con nuestra asociación, con nuestra formación y con nuestro mentoring, que también es una debilidad habitual la de incorporar agentes en el equipo. Es decir, pues yo voy a necesitar contratar durante este año a alguien y pues ese alguien, el tiempo que tarda en aprender vuestra metodología, vuestra forma de actuar en la zona y cómo encajarlo dentro de vuestro equipo, ¿vale? Eso también es una debilidad. Todas esas debilidades, como puede ser la formación, motivación, resistencia al cambio, etcétera, etcétera, es también en gran parte, lo que realmente nosotros ayudamos a nuestros agentes asociados. Cuando hay algún agente, por ejemplo, que no tiene marca, le aportamos marca e imagen para que tenga ya esa fuerza de decir, mira, yo igual llevo 3 meses, pero es que pertenezco a esta marca consolidada, esta marca que fíjate lo que hace, fíjate cómo ha estado premiada en diferentes premios o diferentes años por sus servicios, fíjate lo que ha conseguido y yo pertenezco a esta marca, ¿no? Eso es un poco pues para defender esa debilidad frente
a una de las fortalezas internas, como puede ser tener marca, y que puede cubrir esa debilidad interna que puede tener un agente. Del mismo modo, por ejemplo, cuando un agente asociado a nosotros contrata un asistente o otro agente inmobiliario para cubrir el trabajo que tiene que no puede llegar a él, pues de la misma forma la plataforma le permite establecer diferentes ritmos dentro de un mismo equipo. Es decir, puede estar teniendo una formación con unos niveles realizados y de forma además visible en la plataforma, en la que en la oficina y el resto del equipo va avanzando a nivel básico, nivel medio, nivel avanzado, nivel experto, y sin embargo se incorpora otro agente inmobiliario que empieza todavía con una formación que además va a recibir online y mediante mentoring a nivel todavía básico. Esa gente sigue unos patrones que son diferentes a los al resto de sus compañeros, al resto de su oficina, y por lo tanto va a desarrollar ya unas tareas prefijadas que son compatibles con su grado de formación. Todo ello sin patinar dentro del equipo y entrando realmente en el sistema en armonía y generando tareas que están relacionadas con su grado formativo, ¿no? Toda esa debilidad que puedes tener durante el año a la hora de entrar un nuevo asistente, un nuevo agente inmobiliario a tu equipo, se ve cubierta, ¿vale? Se le va dando pues esa formación y esa experiencia por niveles encajando dentro de tu equipo. Bueno, una vez que habéis hecho, digamos, todas las debilidades que podéis tener y ver cómo las podéis cubrir, bien sea que las podéis cubrir, por ejemplo, con nuestro sistema de formación y todo lo que hemos hablado, o bien que las podéis cubrir por cualquier otro medio, depende de la debilidad que creáis que de forma interna tenéis. Y una vez que ya habéis reconocido muy bien cuáles son las fortalezas, y eso es lo que hay que desarrollar y decir al mundo que tenéis para este año, nos podemos también dedicar un momento a que analicéis en este DAFO, en este análisis, lo que de forma externa pues tenéis como fortaleza y como debilidad. Un ejemplo de un análisis de las cosas externas que podéis tener como fortaleza en este momento, en este año, pues puede ser pues la ayuda de la tecnología, por ejemplo, el uso de un CRM. Anteriormente pues estas tecnologías no estaban, hoy en día pues si tenéis un vídeo de nueva generación, pues ese mismo te facilita pues la creación de vídeos de las viviendas, te hace fantásticas fotos, la tecnología te permite un poco pues compartirlas de una forma muy rápida, con un solo clic puedes publicar las viviendas sin necesidad de estar pues tanto tiempo en portales inmobiliarios publicando aquí y allá. Bueno, pues hay una Alexia que te ayuda ahora a darte información, buscarla de forma rápida y ágil en internet. Hay un montón de gestiones que de fácil forma puedes diferenciarte, el uso de drones, muchas cosas, y si eres amante de la tecnología, pues mucho más, que te va a permitir desarrollar tu negocio de una forma que antes pues era mucho más lenta, ¿no? Mucho más en papel, mucho más por dosieres, por medios que eran muy ineficaces, ¿no? Respecto a los que hay ahora. Así que vete anotando, yo te voy diciendo algunas que se me ocurren, esos análisis, digamos, de cosas externas que pueden ser una fortaleza y que tienes ahora mismo en tu momento. Yo te voy a indicar otro también, que también observo y que puede ocurrir en tu caso, y es también una fortaleza externa, lo que hacen tus competidores, o más bien lo que no hacen tus competidores. A la par que hemos hablado de la tecnología, también el giro que ha dado el mercado de incorporar nuevos métodos inmobiliarios, precisamente estos, ¿no? Comodidad de captar a través de portales inmobiliarios, las publicaciones, etc., también ha generado la pérdida de otras acciones que en la mayoría de los casos la competencia no está haciendo en tu zona, y es tener pues más eventos para generar pues, acciones de networking, eventos donde puedes conocer y tener más relación con vecinos de la zona, y donde poder llegar a la vivienda antes de que se ponga a la venta. Otro tan sencillo como el buzoneo. Vosotros mismos seguramente vivís en zonas donde estéis trabajando, y podréis ver que hay muchas inmobiliarias, pero unos pocos competidores llegan a meter una publicidad por debajo de tu vivienda con un mensaje para poder ayudarte a vender la casa, o que tienen compradores en esa zona interesados. Pues también aquellas acciones de posicionamiento, otras acciones
que tu competencia no está haciendo también es una fortaleza que tú tienes externa, ¿vale? Si ellos lo hicieran, no la tendrías, ¿vale? Vete analizando realmente lo que tú tienes. Yo te doy algunas ideas como esto, como la tecnología o los procesos que tu competencia no realiza. Dentro de este análisis que tienes que ir haciendo para este año, para perseguir tus objetivos, también están aquellas debilidades externas, aquello que realmente no depende de ti ni de tu equipo, pero que también hay que analizar y poner sobre la mesa que puede haber una debilidad. Puede ser la subida del Euribor, que puede frenar pues algunos a lanzarse a conseguir la compra de su vivienda con hipoteca. Puede ser la inestabilidad política, no sé, son cosas externas totalmente a ti y a tu empresa que pueden traerte una debilidad. Un ejemplo es el Brexit. El Brexit para zonas en las que el cliente inglés estaba muy presente, no depende de ti, no depende de tu equipo, no puedes hacer nada, pero tus ventas, tu equipo lo puede sufrir, ¿no? Bueno, pues analizado todo esto, de forma personal o de forma grupal como empresa, ¿no? Pues podéis poner sobre la mesa realmente ya un plan de trabajo sabiendo cuáles son tus fortalezas y tus debilidades, y recuerda siempre proteger, digamos, tus debilidades con las fortalezas o crear fortalezas para cubrirlas, ¿vale? El siguiente análisis que debes realizar dentro de tu negocio es el estado en el que actualmente está. Conocer de dónde proviene tu negocio. Si por ejemplo el año pasado ya has estado como agente inmobiliario trabajando, o otros años, bueno, pues yo te invito a que hagas este análisis, a que conozcas qué métodos has utilizado que te han traído negocio. Es decir, si tus métodos para atraer negocio, y negocio hablamos de compradores, vendedores, que al final han llegado a tu lado, a buen puerto su operación, vamos a repasar qué método has empleado para conocerlos. Ha podido ser portales inmobiliarios, ha podido ser tu propia web, has podido conocerlos, te has llamado a través de carteles que tenías puestos de se vende en la propiedad, etcétera, ¿vale? De diferentes medios, una revista publicitaria, conocidos, referidos que te han referido a un amigo que quería comprar o vender una vivienda. Bueno, los diferentes medios por donde te pueden conocer. Es importante, y además teniendo los datos del año pasado, que los consultes, veas cuántas operaciones has realizado y qué importes has recibido de compradores, de vendedores, y cuantificarlo en un listado. Es decir, pues mira, he hecho, no sé, 20 operaciones. Estos 20, pues mira, 10 han sido de referidos y 4 han sido de portales inmobiliarios y otros 6 han sido de carteles que tenían en el balcón de se vende. Los 10 me han generado ingresos de 60.000 euros, los que estaban mirando pues portales o web o lo que sea. Los que me han contactado y he generado negocio por carteles, he hecho esta facturación, y los que he hecho por otro medio han sido tanto. Al final lo que estamos un poco trasladando es saber que ese medio, ese cartel o esa web o ese portal, saber qué facturación te ha aportado, saber cuál es el medio que te ha sido pues al final más rentable. Esto que lleva poco tiempo analizarlo y sale un poco de la costumbre humana y más en el mundo inmobiliario de pararse a echar números, es una gran también fortaleza para afrontar un buen año de ventas. Como hablábamos antes, es muy habitual no pararse 5 minutos siendo agentes inmobiliarios y muchas veces, en gran parte de los casos, generalizando, no nos gusta pues parar a echar números, a medir todo este tipo de cosas por nuestras preferencias. Lo que ocurre es que al final, de forma general, pues pasa el año, contratan los mismos portales inmobiliarios. Si tenías 75 anuncios contratados o 100, pues sigues con esos mismos 75, 100 en los diferentes portales. Si tenías Idealista, Fotocasa, pues los sigues manteniendo, o al final sigues una especie de rutina, ¿no? Pues al final, ¿qué métodos utilizas? Pues los mismos de siempre. No has parado a medir cuál te funciona y sigues simplemente un proceso natural. Los carteles de vivienda, cuando algún agente, compañero, clientes te los van pidiendo, se van gastando, los vas reponiendo,
pero no has tenido un análisis en el que te cambian la forma de medir y te cambian, por lo tanto, las formas de actuar y de los objetivos a realizar. ¿Qué quiero decir con esto? Que si os paráis estos 5 minutos a analizar, estas son las ventas que he tenido, me han venido por estos medios, por cartel, por web, etc. Y por cada medio, pues mira, aquí he hecho 3 operaciones que me han conocido por web, aquí he hecho tantas por cartel, etc. Y un total de tanta facturación, es decir, que gracias a los carteles de vivienda he realizado X facturación, o gracias a mi web he realizado tanta facturación. Esto cambia todo. Esto lo que genera es que a lo mejor cuando comienza ahora el año, pues puedas invertir más en tu propia web porque está funcionando, tener un objetivo de poner los máximos carteles posibles en tu zona de trabajo, etc. ¿Vale? Por lo cual es otro análisis del estado, digamos, del negocio que necesitamos medir, que necesitamos, pues, actualizar. Y el último es tener unas claras cifras en nuestra cabeza. Independientemente que para nosotros sean como las verduras para los niños y no nos guste tener datos, de ser unos científicos analíticos, ¿vale? Tenemos que tener algunos de obligación, ¿vale? Los relativos a nuestro mercado, los relativos a nuestro negocio los debemos de tener. No son muchos, puede que tengamos que analizar ahora pues entre 10, 15 conceptos que tenemos que memorizar y analizar. El primero es la conversión de contactos vendedores. Esto es verdad que puede llevar un tiempo porque al final hay que tener pues, un control semanal y diario de la cantidad pues, de propietarios a los que vamos conociendo. Si somos agentes inmobiliarios y estamos trabajando con compradores y con vendedores, pues seguramente nuestro objetivo será tener al menos una cita, una nueva visita con un propietario para conocer su vivienda. Si estamos trabajando solo con propietarios o acabamos de empezar nuestro negocio inmobiliario, pues tenemos más tiempo, ya que los compradores no nos roban ahora tanto tiempo, y podemos focalizarnos más en tener a lo mejor 2 captaciones diarias, es decir, 2 entrevistas con propietarios todos los días. Esto tenemos que tener un poco pues, el cariño de tener una hoja de control, y si tenemos un equipo, pues tener los datos de lo que ha ocurrido durante el día en todo el equipo, y tener pues oye, pues hoy lunes hemos hecho 3 captaciones, hemos visitado 3 clientes propietarios. Ese es el primer esfuerzo, el resto no tiene mucho, ¿no? Tener ese hábito y ir conociendo cuántas exclusivas firmamos de esas visitas a propietarios. Normalmente, un dato general del mercado, pues así también un poco conoces cuáles son tus cifras, si vas bien o vas mal, pues 1 de cada 10 propietarios puede estar preparado para firmar una exclusiva. Y digo preparado para firmar una exclusiva porque firmar una exclusiva es algo serio. Primero veremos después que tiene unos costes, un compromiso, una inversión, y que se tienen que juntar bastantes cosas. No depende solo de ti, sino depende en gran medida de la situación del propietario, ¿no? y de su motivación. Por eso 1 de cada 10 propietarios puede querer tener el precio adecuado para vender, que puede tener la capacidad para poder poner el precio adecuado. Imagínate, puede tener una hipoteca superior a lo que ahora mismo los compradores están dispuestos a pagarle, por lo cual no depende incluso ni de ti ni de él, sino de su capacidad. Puede tener una motivación o un plazo para ser una exclusiva, porque claro, el agente inmobiliario que trabaja pues, con clientes que no tienen ningún tipo de prisa, que le da igual vender este año que el siguiente, pues fíjate, ¿no? Está en manos de alguien que no comparte su mismo objetivo, ¿no? Va a tener que reunir pues, una serie de características ese propietario, además de la confianza en ese agente inmobiliario, para que deposite en él la venta de su vivienda. Es decir, aquel propietario, 1 de cada 10, que sí que quiere vender a corto plazo, que sí que puede, que sí entiende el precio y que tiene un plazo para vender la vivienda y no quiere alquilarla ni nada, quiere venderla y venderla lo antes posible, tiene que confiar también en que ese plazo que se le agota, que es su necesidad, porque con ello
pues va a pagar un viaje o unos estudios a su hija, o tiene que quitarse realmente la hipoteca del medio, o cualquier acción o necesidad que tenga y la tiene comprometida a realizar en un plazo. Si le falla ese agente inmobiliario, también falla su gran motivación, ¿no? Entonces al final es una tarea encontrar a ese propietario motivado, y otra tarea que sea en ti quien confíe la venta de su vivienda, ¿no? Que vea que tú sí puedes satisfacer todas las necesidades que tiene para conseguir una venta, y algo muy importante pues para él. Así que, aunque esto lo tocaremos largo y tendido en otras formaciones, y lo veréis en otras formaciones de otros vídeos, aquí lo que sobre todo vamos a enfocar es a tener un ratio, a conocer si también sigues el ratio de 1 de cada 10 propietarios que visitas, consigues que firme una exclusiva. Otro de los ratios es la conversión de citas de compradores. ¿Cuántos compradores visitan vivienda que al final compran una casa? Tienes que ir conociendo un poco todos estos números. De la misma forma, tendrás que tener una hoja de control en tu oficina para saber cuántas visitas he realizado en el día de hoy, el día de mañana, y si tengo equipo, cuántas hemos realizado en total día a día, ¿vale? Para lo mismo, para saber exactamente qué es lo que puede estar fallando cuando realizo muchas visitas y no consigo ventas. Hay agentes inmobiliarios que superan incluso las 10 visitas para vender una vivienda. He conocido agentes inmobiliarios que veían normal visitar 30 casas para vender una. Eso es un esfuerzo enorme, brutal, ¿vale? Normalmente cuando estás por encima de 10 visitas para vender una casa, algo falla en tu filtro al comprador o a la vivienda, ¿no? Normalmente un agente inmobiliario que baja de las 10 visitas para vender una vivienda, necesita menos de 10 visitas para vender una casa, hace como mínimo un filtro al comprador, un filtro en el que le pregunta si va a poder comprar, lo analiza, si va a poder tener la entrada, el contrato necesario laboral y el ingreso suficiente pues, para poder pagar la vivienda. También le pregunta si es su momento de compra. Hay gente pues, que nos consulta, pero su compra va a largo plazo, por lo cual esa visita que se realiza ahora, pues bueno, no va a dar resultado, no es su momento de compra, y por lo tanto pues ahora mismo no va a generar más que un número, una visita, porque él va a comprar dentro de un año o dentro de 2. Lo mismo con aquellos que nos van consultando para visitar viviendas, pero es que resulta que en torno a un 14% de los que lo hacen no pueden comprar. Buscan comprar sin entrada, o no tienen todavía un contrato estable laboral, etcétera, ¿vale? Por lo cual, si abrimos la puerta a visitar con cualquier comprador que nos llama, pues ocurre esto, que necesitamos más de 10 visitas para vender una propiedad, porque hacemos algunas que son totalmente innecesarias. Aquellos agentes inmobiliarios que hacen ese filtro, pues ya no lo normal es que pues quizás se sitúen en 7 visitas o por debajo de 7 visitas para vender una vivienda. Su capacidad de filtro, su capacidad de trasladar que necesitas filtrarlo como cliente, que necesitas primeramente conocerle incluso, o tener una visita con él, o al menos por teléfono, que te vaya indicando pues todas estas cosas de capacidad, de vivienda ideal, etcétera, pues hace que esto vaya bajando. Aquellos que ese filtro también lo incorporan muy bien en su casa, y ya no solamente como hablábamos antes, en su capacidad de compra y su momento que empieza a bajar ese ratio de visitas, sino que también lo hace en filtrar su vivienda ideal, conoce muy bien lo que ese comprador quiere. Le preguntan pues para qué quiere la vivienda, si es para su segunda residencia, si es para invertir, si es un piso, si dentro del bloque prefieren una planta baja, una planta alta, si les da igual, si quieren reformar la vivienda, cómo debería de ser la vivienda que quieren comprar, qué tiene la casa que ellos tienen que les gustaría que también tuviera esta, cuáles son aquellas cosas imprescindibles para ellos, si es que tenga un garaje, si es que esté cerca de la playa, si es que esté cerca de un familiar para dejar a los hijos cuando van a trabajar. Le hace un filtro real de qué es lo que busca, ¿no? Con ello, no solamente no le muestra propiedades que no cumplen pues, con sus requisitos. Me he encontrado también en estos años formando agentes pues, un poco pues, de todo, incluso aquellos que me contaban anécdotas de
básicas, ¿no? De alguien que buscaba un bajo ascensor por temas de silla de ruedas, etc. Y le enseñaban, pues no, por no haber preguntado, pues una tercera planta y cruzaban la ciudad para mostrársela y llegaban allí y obviamente aquello era una catástrofe. Hay absolutamente pues de todo en este ánimo de simplemente hacer visitas por hacer. Esto es un filtro que tienes que incorporar ya, que tienes que no solamente evaluar su capacidad, sino preguntarle muy mucho que te diga qué es lo que busca. Muchas veces ellos se empeñan en hacer la visita, ¿vale? Y nosotros, gracias a perseguir estos ratios de conversión, a bajar, pues tenemos que ir buscando estrategias, buscando acciones donde le preguntarle, oye, pues mira, es que también a lo mejor puedo conocer a otros propietarios que tienen una vivienda mejor para lo que buscas. Cuéntame, aunque yo te doy la información de esta que me estás preguntando, por favor, cuéntame cuál es tu objetivo, porque quizás puedo encontrarte una mejor propiedad, ¿no? A la vez. Tener armas para poder sacarle información y bajar un poco estos ratios. Bueno, incluso podemos llegar, ¿por qué no?, pues a ratios de hasta 3, 4 visitas para vender una vivienda. Esto nos tenemos que acompañar ya no solamente a saber muy bien qué es lo que busca, sino a mostrárselo previamente a hacer la visita. Esto se consigue pues con realidad virtual o con un vídeo, en el que realmente el comprador ya ve la vivienda antes de visitarla, ya conoce la distribución, se puede hacer una idea de la luminosidad, de cómo es su entorno, etcétera, 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 que en la mayoría de las ocasiones las fotos no consiguen y nos hacen hacer visitas innecesarias. Bueno, estos dos ratios, que son los dos grandes que se miden, ¿no? Bueno, yo consigo tantas exclusivas visitando tantos propietarios y de tantas citas consigo vender tantas casas, ¿no? Empieza esto a parecer realmente un negocio medible y saber un poco qué es lo que tienes que hacer para conseguir una venta, ¿vale? Saber que si hago estas visitas, esto ocurre, es causa-efecto. Otro ratio que me gusta mucho, y el tercero que vamos a hablar, es el ratio de fracaso. Esto es un ratio que tú tienes que reconocer dentro de tus números, incluso trasladar a tus clientes, a los propietarios con los que te reúnes. Esto no es más que el saber cuántas viviendas te inspiran, cuántas viviendas que tú has formalizado una exclusiva, caduca la exclusiva y no las vendes. Para poder luego determinar, decir, mira, pues de cada 10 propiedades que represento, que ayudo al propietario a vender su vivienda, consigo vender 8 de ellas. ¿Vale? También se lo puedes luego trasladar a los siguientes vecinos cuando vayas a verlos o a conocerlos para ofrecerles tus servicios. Si puedes satisfacer pues sus necesidades, se lo vas a poder indicar. Es decir, mira, pues creo que sí podemos trabajar juntos. Además, 8 de cada 10 propiedades que ayudo a vender aquí consiguen vender la vivienda con éxito. ¿Vale? Esto es un ratio que hay que tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Porque también nos encontramos agentes inmobiliarios que firman exclusiva y no se fijan en su ratio de fracaso. Me decía, oye, pues mira, sí, he firmado 10 exclusivas pero he conseguido vender una. Pero es que hay 9 propietarios que han fracasado contigo, ¿no? Entonces hace falta también tener un buen ratio en esta medición. Otro importante también es los días que necesita en el mercado para venderse. Cuando tú conoces tu trabajo, es decir, por un lado está el mercado y por otro lado está todo esto que estamos midiendo, está tu trabajo como agente inmobiliario. Por un lado están cientos de propietarios que no consiguen vender tu vivienda y por otro estás tú, que a 8 de cada 10 que le ayudas, consigues que ellos vendan su casa. También este otro, que es el tiempo. De media en el mercado pueden estar tardando 10 meses, depende de las horas, en vender una casa, y sin embargo, pues a lo mejor tú lo puedes estar consiguiendo de media en 60 días. Esto es un ratio que mide cuando un propietario fracasa, si lo puedes decir. Cuando él traslada, oye, mira, pues llevo 4 o 5 meses vendiendo mi vivienda. Ush. Bueno, decirte que de forma general algo estará fallando, porque para los propietarios que yo ayudo, de media conseguimos venderla en menos de 60 días, ¿vale? Así que vamos a empezar a analizar esto para poder hablar otro idioma, el idioma tuyo frente al idioma del mercado. Otro ratio que puedes analizar es el precio final al que al final se venden tus viviendas. Dato este que además, como los propietarios suelen pedir un precio y luego pues fruto a
al tiempo que tardan en vender, a diferentes ofertas. El realismo quizás pues tarda en llegar, incluso a algunos no les llega, pero para aquellos que sí consiguen vender la vivienda, el darse cuenta de cuál era el precio adecuado, pues muchas veces pues sufre incluso una devaluación en su vivienda. En aspectos generales, pues seguramente la media de lo que ocurre en el mercado es que pues, necesita pues, un 30% de descuento de lo que hay a la venta a lo que se vende. Sin embargo, seguramente si tú haces todas las pautas, tu ratio en este aspecto, tu precio final va a ser muy cercano al que se puso a la venta. Por lo cual vas a poder darle otro dato más. Decir, oye, pues mira, 8 de cada 10 que ayuda a vender su vivienda lo hacen con éxito, lo hacen en menos de 60 días y las ofertas que le llegan son inferiores al 10% del precio al que lo pusieron a la venta. Un 20% mejor que lo que ocurre en el mercado, ¿vale? En cuanto se refiere a este dato de precio. Es importante también medir, ¿vale? Y en este caso sería pues el tercero, cuarto, quinto, sexto concepto que tendremos que medir es el precio medio de lo que está ocurriendo en tu zona, el precio medio de las viviendas que hay en venta. Si en tu mercado la vivienda media vale 150.000 euros, el grueso de tu cartera de clientes tendrá que ser este, ¿vale? Porque es la vivienda habitual y con lo cual las viviendas que más se van a vender y las viviendas que más compradores van a tener, ¿vale? Entonces eso también lo te vas a tener que medir para poder tener una cartera adecuada a tu mercado. Con ello vas a poder obtener con los datos de lo que te ha ocurrido pues, el año anterior, también vas a poder obtener la media de los honorarios lógicamente brutos que tienes por operación, el porcentaje de honorarios que obtienes, pues al final he cerrado el año, he hecho tantas operaciones y he obtenido pues, una media de un 5, de un 6, de un 7 del porcentaje de honorarios que cobres y que hayas podido defender en esas operaciones que has cerrado. Y por lo tanto, una media también de los honorarios netos después de gastos que te llevas. Es decir, oye, pues mira, si voy consiguiendo estos ratios, voy visitando tantos propietarios, pues 1 de cada 10 me pondrá una exclusiva. 8 de cada 10 que firmo las vendo. Y por lo tanto, bueno, pues de esas 8 o al final del año de esas X que he vendido, sé que voy a percibir tanto. Cuando tengas todo esto medido, empiezas a poder conocer que esto no es un negocio que las ventas provengan de la suerte, ni de los dioses, ni de nada. Provienen simplemente de perseguir una metodología, de conocer que tú tienes que perseguir unas citas, que perseguir un trabajo, de repasar unos ratios para saber si te estás saliendo de lo normal y estás haciendo más esfuerzo del debido, qué es lo que ocurre, repasarlo en las sesiones de mentoring, cuáles son tus fallos para corregirlos y volver otra vez a recuperar una mejor facturación. Empiezas realmente a hablar ya un idioma de negocio. Y por último, también quería repasar un factor que es la cuota de mercado, que es realmente un objetivo pues realmente a conseguir. Podemos ver, por ejemplo, a través de notarías de fomento, por ejemplo, también registra todos los datos, cuántas operaciones se realizan en tu mercado. Ahí te van a registrar trimestre a trimestre pues todas las operaciones que se están realizando en el mercado que has elegido que trabajar en compraventas, ¿no? Incluso te las puede catalogar por los diferentes precios, etc. Sabiendo que, por ejemplo, tu mercado se venden 30 propiedades al mes, nuestro objetivo realmente es es conseguir ratio de mercado, es decir, cuántas operaciones de tu mercado pasan por ti, pasan por tu oficina. Si se venden un número más redondo, si se venden 40 propiedades al mes y estás vendiendo 10 propiedades en tu oficina, pues ya sabes que vas a tener un 25% de cuota de mercado y que una de cada 4 propiedades que se venden allí pasan por tu equipo, pasan por tu oficina. Esto es algo a conseguir, a mejorar año tras año y a perseguir, ¿no? A conocer estas cifras de cuota de mercado. Y un dato a tener también para tus clientes. Hemos tardado pues escasa media hora, no lo sé, en compartir esto y lo mismo, cuando acabe este vídeo vas a poder parar un tiempo
a hacer un papel donde que te acompañe durante el año y repasar el ratio de contactos de venta. Vas a poder hablar a tu propietario de 2 lenguajes diferentes, de lo que ocurre en el mercado, que tardan 10 meses en venderse una casa, a los 60 días que tus propietarios la venden, de que hay 300 propiedades allá afuera y solamente se van a vender 30, a lo que ocurre cuando tus propietarios te contratan, que 8 de cada 10 sí consiguen venderla en menos de 60 días y que además no tienen que hacer esfuerzos de un 30%, sino la ayuda de medir el valor y además la representación que se hace para conseguir el precio adecuado. Las ofertas pues son a lo mejor inferiores al 10% de media o el dato que cada uno tenga dentro de sus números, y con ello vas a poder establecer pues un negocio pues más predecible. Teniendo los datos de fomento y sabiendo que, como hablábamos antes como ejemplo, se venden 40 viviendas en tu zona, vas a poder exactamente saber cuál es el potencial de lo que hay allí. Es decir, si venden 40 viviendas al mes, son tantas al año, pues puedo saber el potencial que tengo. Imagínate, en esta zona puedo obtener mensualmente unos honorarios, imagínate, 40 operaciones, si los honorarios medios que yo percibo son X, lo voy a poder multiplicar y decir, mi zona proyecta esto. Es decir, cuando yo me levanto por la mañana, allá afuera hay 500.000 euros que se van a producir este mes, no lo sé, una cifra. Eso lo podéis ver, cogéis esos datos, número de compraventas, ya hemos medido antes cuánto percibes por una compraventa neto y vas a poder predecir el potencial de tu mercado, elegido. También vas a poder saber tu ratio de tu cuota de mercado y vas a poder un poco pues, perseguir, al fin y al cabo eso va a ocurrir contigo o sin ti. Es algo que va a ocurrir todos los meses. Alguien pone su casa a la venta por una herencia, porque busca una planta baja y ya no puede subir escaleras, una separación, X motivos. Esto ocurre continuamente y las ventas se producen continuamente todos los meses y prácticamente en la totalidad de los mercados, ¿vale? Entonces vas a poder saber a través de estos datos también el volumen de negocio que tienes, ¿no? Y posicionarte como un especialista en tu zona. Cuando estos sencillos datos tú los repasas y los controlas, pues puedes trasladar, oye, pues mira, en este mercado se venden un volumen de negocio de 11 millones de euros, es decir, el mercado inmobiliario de mi zona vende propiedades por valores, la suma de todos los precios que se venden por 11 millones de euros, lo que supone realmente unos beneficios para los agentes inmobiliarios de tanto. Y mi cuota de mercado es de X, el año pasado cerré tal, y una de cada 4 propiedades que se venden pasó por mis manos. Mis propietarios sufrieron esto, sufrieron vender en menos tiempo, sufrieron en que su vivienda no le llegara las ofertas que le llegaron al resto, por lo cual le puedes trasladar un poco cuál es tu servicio, ¿no? Dónde mejoras, qué valor añadido aportas a tus clientes que en el mercado normal no lo encuentran. Puedes calcular, otro de los ratios que podemos repasar es el ingreso bruto de los últimos 12 meses, el ingreso neto de los últimos 12 meses que has tenido, cuáles fueron tus gastos por operación. Mira, este último voy a hacer una pausa, un hincapié, y como hablábamos antes, y a sabiendas de que muchos los números a lo mejor para nosotros no nos gustan y que estos son los mínimos que tenemos que empezar a desarrollar en este apartado, el pararse a conocer si he firmado tantas exclusivas y he vendido estas otras, el saber que he gastado este dinero en marketing, en portales, en todo esto, y pasarlo a una medida de lo que se invierte por cada exclusiva, nos da unas ideas claras de que firmar una exclusiva no es algo que se tiene que hacer a lo loco. Es un compromiso de inversión, es un compromiso de tiempo, etc. Y nos va a hacer reflexionar. Cuando veamos un dato de incluso hasta cerca de los 1.000 euros que podemos gastar en esa exclusiva, nos va a hacer pensar mucho si firmarla o no. ¿Para qué vamos a firmar esas viviendas que al final no se venden y que vamos a tener un ratio de fracaso bastante elevado, ¿no?
Es mejor controlar un poco los gastos, tener un ratio de fracaso muy bajo y conocer muy bien que nuestro negocio no es meterlo en una maquinaria y que muchas no se vendan, porque lo sufrimos y lo sufrimos económicamente. Así que bueno, pues dicho esto, solo me queda que empecemos a hablar ese idioma de experto en zona. Los datos, digamos, del Ministerio de Fomento, que los podéis descargar, te dan pues, datos pues, muy reales de lo que ocurre en los diferentes mercados. Yo tengo aquí un ejemplo, una copia, y bueno, así a grandes rasgos, pues de las más de 400.000 propiedades que se venden en España, o si me voy a una provincia en concreto y he elegido Cádiz, pues a las más de 10.000 propiedades que se venden en la provincia de Cádiz. Pero necesitamos ser más concretos. Podemos saber lo que se vende en España, lo que se vende en una provincia, pero si elegimos un nicho de mercado, como puede ser la vivienda de lujo o una zona, tenemos que saber lo que se vende en una zona en concreto o lo que se vende en un nicho de mercado en concreto. Por ejemplo, si nos vamos a algo pues a lo mejor menos trabajado, como es el mercado de lujo, pues de esas viviendas, de esas viviendas que, por ejemplo, veíamos antes la provincia de Cádiz, por ejemplo, poniendo el mismo ejemplo, decíamos que se vendían 10.000 al año, de esas más de 400.000 que se venden en España. Para los valores de más de 1 millón de euros, esas propiedades caen a 15 propiedades se venden al año por encima del millón de euros. Esto es un poco lo que nosotros tenemos que conocer para ser expertos y trasladárselo así al propietario, ¿no? Es decir, bueno, trabajo en el mercado de lujo, usted tiene una propiedad pues, de 2 millones de euros, una de las 600 o 700, las que haya en venta en esta provincia, ¿no? Y tantas en esta localidad. Tenemos que saber que de las 10.000 propiedades que se venden en este mercado, solamente 15 se venden por encima del millón de euros. Yo anualmente vendo 1 o 2 propiedades de este importe, estoy bastante posicionado, soy uno de los agentes más posicionados en este mercado y tengo pues un 10, un 15%, un 20%, lo que corresponda de ratio de mercado, ¿vale? 1 o 2 de las 10 o de las 15, lo que sea, propiedades pasan por mí. Esos datos tienes que manejarlos. Si trabajas en una zona en concreto, lo mismo. Yo trabajo en la población de tal, aquí hay 300 propiedades en venta, se venden todos los meses 20 y tantas, mi equipo vende tantas, ¿vale? Estos son datos que tenemos que manejar. Manejado esto, el último análisis que vamos a realizar es el del tiempo de nuestro negocio, ¿vale? Os voy a hacer echar las últimas cuentas, pasaremos luego ya a otros vídeos que son pues más del trabajo con clientes y otras metodologías. En el campo de números nos queda analizar el tiempo que nosotros le dedicamos al negocio y sacar lo que normalmente en nuestro día a día, si no hacemos este tipo de metodologías, si no estás dentro de esta asociación, pues te puede ocurrir. Es que parece que las ventas vienen un poco a través de la suerte de los dioses y no es así. E incluso podemos establecer un poco el precio ahora igual que un taller, es decir, cuando estás arreglando el coche y dices, mira, están trabajando, esta gente cobra 65 euros la hora porque es un buen taller y mira, ellos por lo menos saben lo que van a obtener al final del año, al final del día, etc. Nuestro negocio no tiene por qué ser diferente a ellos, ¿vale? Entonces lo que vamos a trasladar es que en todos los negocios vamos a tener, obviamente, el que factura más, el que factura menos, no tiene más tiempo, tiene o debe de tener pues 8 horas laborales, lo que al final un poco pues de la semana, en números concretos son 40 a la semana y al mes serían 1920. Si multiplicamos esas 40 horas semanales por los meses, tenemos 1920 horas que podemos destinar a nuestro trabajo. Realmente serían 52 semanas y 2080 días. Bueno, vamos a dejar un margen pues, para ese descanso, esas vacaciones y analizar sobre unos 1900-1920 horas que trabajando de una forma lógica, 8 horas al día, podemos emplear en este negocio. ¿Qué quiero decir con esto? Que depende un poco, pues si soy un gerente de una inmobiliaria, soy autónomo, trabajo para mí, estoy creando un equipo, etc. Y me he puesto un objetivo pues, alto para todas las responsabilidades que llevo, pues de 500.000 euros. Si lo divido por este número de horas me da 260 euros el precio hora. Si me he puesto un objetivo de la mitad, de 250.000 euros, si
mi facturación, mis beneficios son 250.000 euros, sé que puedo tener 130 euros hora, el precio de mi trabajo, y si tengo otra mitad de objetivo o he gestionado 125.000 euros, he sido por ejemplo un agente único y he obtenido o con algún asistente 125.000 euros al final del año, pues sé que mi trabajo es un trabajo que genera un precio hora de 65 euros la hora, ¿no? Bueno, sean 65, sean 260, empiezan a ser trabajos pues con cierta rentabilidad, ¿no? A partir de esos 125.000 euros, y nos traslada pues al final una visión, sobre todo, una visión en la que vemos que trabajar realmente mañana y estar trabajando de 10 a 11, que aparentemente esa hora no está ocurriendo nada, sí está ocurriendo. Es una hora que vale tanto a la hora, bien sea 65, 130, 260, el precio que nos hayamos fijado, el que hayamos conseguido o el que nos hayamos propuesto pues, para este año en función a las horas que vamos a tener por delante. Y son datos que tenemos del año pasado o que hemos establecido un objetivo para este año y el número de horas es el número de horas. Entonces, esto nos genera una visión de que si me he puesto un objetivo de 125.000 euros de beneficio para este año y por lo tanto cada vez que me muevo son 65 euros la hora, cuidado con las tareas que estoy haciendo, ¿vale? Cuidado si estoy limpiando el escaparate o cuidado si estoy haciendo una tarea que creo que no vale 65 euros a la hora, ¿vale? Por lo cual nos cambia la visión y nos despierta en no hacer tareas que no nos corresponden, en no hacer tareas que quizás podemos delegar lo más rápido posible en otra persona o hacer una contratación o directamente no hacer esa tarea. También voy a poner un ejemplo, cada uno en este análisis tiene que echar sus propios números. Si en lugar de ser un gerente de mi propio negocio y por lo tanto tener más costes, responsabilidades, etc., pues puedo ser un agente inmobiliario de una marca o un asistente de algún agente inmobiliario y claro, hay diferentes contrataciones, obviamente. Voy a poner una pues, general con un sueldo por ejemplo de 1.000 euros, a lo mejor pues lleve un tiempo en la empresa, lo que sea, y ese tiempo le permite haber tenido la experiencia suficiente pues para tener una venta al mes de media, ser un agente inmobiliario que aparte de que la empresa ya le bonifica con un sueldo fijo de 1.000 euros, además le da un 10% de lo que produce de ventas para su empresa. Y que la facturación media es de 6.000 euros por cada venta y ese 10% le supone que además de los 1.000 que ya le da mensualmente, se incorpore unos honorarios de un 10% de otros 600. Es decir, que al final del mes de media termine con 1.600 euros ganados, ¿no? Pues esto para este agente inmobiliario que está escuchando también es que se lo tomen de la misma forma. Es decir, que al fin y al cabo esto significa tener un precio de 10 euros la hora y de que cada día le están pagando 80 euros diarios. De que cuando hacemos una tarea mañana, que significa poner todo en el asador, poner toda la carne en el asador, porque nos levantamos y lo que ocurre es que a lo mejor, aunque ocurra ese pago una vez al mes, muchas veces no somos conscientes de que el día de mañana vale 80 euros. Nuestros servicios tienen que estar acordes a esos 80 euros que nosotros percibimos. Tenemos que dar lo mejor de nosotros para, en las tareas del día a día para poder ejecutarlas. Incluso muchas veces si hacemos tareas y tenemos de media esta modalidad de cobro y hacemos tareas de menos de 10 euros la hora, pues nosotros mismos tendremos que trasladarlo o trasladárselo al broker o al agente o al gerente del equipo, que cuidado, incluso que revise un poco pues las tareas, ¿no? Porque tareas inferiores a estos valores pues debería a lo mejor de hacerlas también otra persona o directamente de no hacerlas, porque al final es todo una cadena y puede ser no rentable para todos. Así que, dicho esto, la mentalidad de la gente automáticamente se convierte. Habla otro lenguaje, habla el lenguaje también de estas pequeñas cifras para poder darles a sus clientes, para poder hablar un lenguaje de agente inmobiliario y no el mismo del mercado, diferenciarse, darle valor añadido
a esa elección de propietarios que realiza, a esa evaluación de precios adecuados antes de firmar una exclusiva, y automáticamente, obvio, que los ratios cambian y produce mejores resultados que lo que hay en el mercado, y los traslada con éxito a sus vecinos, al resto de propietarios que va conociendo, porque son datos que habéis conseguido y que tenéis que publicar, ¿no?, al mundo de que esto es así. La última acción que nos puede permitir, a la vez de estar echando números o trasladando un objetivo o un escenario, cambiar nuestra forma de trabajar, nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar como agentes inmobiliarios, es pararse un momento a desarrollar o a repasar la misión que nosotros tenemos. La misión que tiene que ser algo redactado, algo escrito, se centra en quién quieres ser y en qué quieres hacer. Eso es en lo que realmente se centra la misión. Es un desarrollo de lo que tú realmente, no de cómo te ven, es decir, sino de lo que tú quieres hacer. Si tú estás enseñando pisos, lo puedes ver como un enseñapisos, pero eres un agente inmobiliario. La misión es algo que tú tienes que desarrollar, lo que traslada es algo en lo que tú te permite ir más allá que lo que es en tu trabajo del día a día. Quiero explicarme para entenderlo de la mejor forma posible, y es algo en la que tú trasladas algo para dejar huella, algo para cambiar un poco el futuro, para cambiar a la gente, algo por tu familia, algo que deje tu esencia, algo que manifieste lo que la marca permite y lo que no permite. Es algo que te dirige hacia el objetivo de venta, pero no cualquier precio. Un ejemplo, por ejemplo, que cuando hice mi primera misión escrita, para ponerlo de la forma más fácil posible para trasladárosla, pues lo que indiqué era pues ayudar a familias a vender su vivienda dentro de un proceso feliz y sin sobresaltos. Esa fue mi primera misión escrita. Estas misiones, al ser algo complejo, algo que no se suele conseguir trasladándola en 30 minutos y anotándola, sino que suele llevar pues una autorreflexión, suele llevar escribirla varias veces, incluso una vez que la tienes trasladada de forma definitiva y le has dado seguramente varias vueltas y has dedicado tiempo a saber un poco hacia dónde quieres ir y a qué precio, ¿no?, y qué quieres conseguir con ello, pues es lógico que estas misiones vayan cambiando y las tienes que volver otra vez a redactar. Mi siguiente misión escrita, que también puede servir como ejemplo, era conseguir, pues en este caso ya era ayudar a propietarios a vender una vivienda repetible, viviendas por características pues, que eran muy exclusivas, muy de lujo, y que esos propietarios consiguieran un comprador acorde a su valor y que tuviera un compromiso de mantener la vivienda en perfecto estado y que se cambiara de manos en generaciones con el mismo compromiso. Esto era ya una misión más allá, no solamente era ya ayudar a propietarios, sino ya era ayudar a propietarios de una zona en concreto o de un nicho de mercado en concreto. También hablaba de ayudarlos a obtener pues un valor adecuado. También hablaba de incluso dentro de esa especialización o dentro de vender una vivienda que pasa la de manos y si no te he visto no me acuerdo, sino de que las historias de los propietarios me traspasan el amor y el encanto por propiedades que en gran parte pues eran irrepetibles o difíciles de repetir, eran exclusivas, tenían una historia, tenían un encanto, tenían cosas que el propietario de forma única había plasmado, ¿no?, había conseguido. Y que ese trozo de historia que ese propietario pues había hecho con esa construcción, pues quería pues trasladársela a un propietario que lógicamente, un nuevo propietario, a un comprador, que no solamente lógicamente se enamorara de esa casa porque la quiere comprar y estuvieran dispuestos a pagar el valor que vale por ella, ¿no?, lógicamente el valor adecuado, sino que además ese mismo cariño, ese mismo compromiso que le enamoró en este momento la casa, pues que
prevalezca y que el propietario inicial tenga la tranquilidad de que otro enamorado y con el mismo cariño que la tenía, esa casa va a estar en el tiempo, para que si su nieto ve la vivienda dentro de unos años, pueda coger y decir, mira, esa vivienda igual de bonita es la que construyó mi abuelo, ¿no? Y que esa propiedad no estuviera ya mal mantenida en el suelo, aquel momento que era con encanto y con historia, aquel inmueble pues al final se haya convertido en una ruina por una mala gestión de otro comprador, ¿no? Entonces mi misión, pues por ejemplo, pues cambió, ¿no? Entonces esto que sí que es un trabajo pues más de reflexión, más de analítica de cada uno, pero también le define mucho como agente inmobiliario. Aquí estamos realmente para formarnos, aquí estamos realmente para ser diferentes, para trabajar y para destacar en un mercado. Un mercado que depende de donde estés trabajando, pero es un mercado seguramente saturado de ventas, saturado de agentes, y en el que hace falta realmente ser diferente, tener métodos que realmente funcionen y copiar de aquellos que han triunfado en diferentes mercados. Y este contenido de este vídeo, y como he dicho alguna vez, aunque muchas veces no nos guste, pues parar a medir, parar a analizar, parar a echar números, es un requisito indispensable para poder hablar un nuevo idioma. Así que, sin más, os animo a que lo repaséis, podáis pararlo en el momento que lo necesitéis el vídeo y podáis ir sacando estos ratios, teniéndolos a mano e ir hablando otro lenguaje. Muchas gracias.